Hola, buenas tardes. Estamos con Ivo Blasicevich, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, con quien vamos a dialogar esta tarde. ¿Cómo estás, Ivo? Hola Carlos, un placer estar contigo y estar con la audiencia de datos. Gracias, hombre. Una pregunta que es obvia. ¿Tienes cuántos años ya aquí en la Cámara y has visto el recorrido de estos años en la Cámara? Bueno, tengo muchos años en la Cámara, como director de la Cámara, ya debe ser casi una década que soy director en la Cámara. He estado 3 años al frente como presidente de la Cámara Departamental y como presidente de la Cámara Nacional estoy próximo a cumplir 3 años. Me faltan 4 meses para cumplir 3 años. Este es mi último mandato, con lo cual voy a acabar mi gestión en marzo del próximo año. ¿Estás contento, Ivo? ¿Satisfecho después de tantos años y tus logros? Muy satisfecho, sinceramente muy satisfecho. Creo que le hemos imprimido a la Cámara Nacional una dinámica que creo que ha contribuido a generar una cantidad importante de acciones que son inéditas, que no se hacían antes. Creo que hemos contribuido además al objetivo para el cual se ha creado esta Cámara, que es generar un clima adecuado para la inversión nacional y principalmente defender los intereses de los industriales bolivianos. La inversión nacional que estás hablando de ese punto, ¿es complicado? ¿Sigue siendo complicado invertir en Bolivia? ¿El clima de las inversiones cómo se presenta? Cada vez más complicado. Creo que vamos bastante mal en el tema de inversiones. Incluso el saldo que existe en las inversiones es negativo. La inversión extranjera directa no existe en la industria manufacturera en este tiempo. Lo poco que existe está en la industria extractiva y Bolivia no es ya un país atractivo para la inversión extranjera, no es ni siquiera un país atractivo para la reinversión de utilidades para los empresarios. Creo que ahí hay una materia pendiente y es crear condiciones favorables, crear confianza en el país. Creo que eso es súper importante y es un tema pendiente para el gobierno. ¿Cuáles crees que han sido los obstáculos para ese panorama que acabas de contar? Bueno, muchos. Creo que el principal problema es que Bolivia ha empezado a cerrarse, a encapsularse y tratar de no tener relaciones. Bolivia ha cortado prácticamente sus relaciones con la Unión Europea, ha cortado sus relaciones o han dejado de tener la fluidez, no es que las hayan cortado, con muchos países. Y nos hemos cerrado y nos hemos concentrado en la demanda interna simplemente. Hemos dejado de ver las posibilidades que tenemos para ofrecer nuestros productos afuera del país. ¿Y las relaciones internacionales se han impulsado desde la Cámara Nacional de Industria para, digamos, abrir estos mercados que de alguna manera se han cerrado por circunstancias ajenas a ustedes? Absolutamente, ese ha sido uno de nuestros mayores esfuerzos. Hemos trabajado muchísimo con las agencias de cooperación internacional más importantes. Hemos estado con ellos en la Semana Industrial, por ejemplo, y hemos tenido el auspicio de 42, hemos tenido la presencia de 42 expositores internacionales y más de 30 agencias de cooperación, embajadas, nos han facilitado oradores y nos han facilitado expositores de primer nivel en 5 días de exposiciones de todo el mundo. Y eso te muestra realmente que hemos querido proyectar primero a Bolivia al mundo y dos, mostrar que Bolivia es un país de oportunidades y tres, mostrar a los bolivianos que es posible hoy ser resilientes y es posible saltar y dar un paso en la industria 4.0. ¿Es fácil ser resilientes, Ivo, en estas condiciones? Es muy complejo ser resilientes porque tenemos muchos obstáculos. La industria tiene bastantes obstáculos. El primer gran obstáculo es tener un tipo de cambio fijo 10 años y tener un país con 5 países vecinos, con 7.000 kilómetros de fronteras, con unas fronteras totalmente permeables, más de 100 pasos ilegales por donde ingresa gran cantidad de contrabando,
con países vecinos que han devaluado muchísimo sus monedas, y me refiero especialmente a Argentina, me refiero a Brasil, me refiero incluso a Asia, me refiero a China, que ha exportado muchísimo a través de Chile y de la zona franca de Iquique, y con un contrabando que se ha triplicado, que se estimaba hace más o menos 6 o 7 años en 2.400 millones de dólares de contrabando hacia Bolivia, y hoy estamos hablando de más de 3.000 millones. Es un clima complicado, evidentemente, para desarrollar industria. Así es complicado, pero por eso digo, los industriales somos resilientes, y en este clima adverso hemos encontrado la manera de seguir operando. Se han perdido en el camino varias industrias, han cerrado fábricas de vidrios, han cerrado textiles, han cerrado varias industrias manufactureras, pero los que han quedado estamos encontrando la manera de fortalecernos. Estamos además encontrando la manera de proyectarnos al futuro, de fortalecernos en las plataformas tecnológicas, especialmente desarrollando el e-commerce y tratando de llegar a los clientes y a los consumidores de mejor manera. En el discurso que pronunciaste por los 90 años de la Cámara, mencionaste algo que me parece clave. Hablaste de cooperación, de colaborarse todos, de darse la mano, de crecer juntos, porque de lo contrario iba a ser mucho más difícil. Esa es una condición, es una lucha, es un deseo, es un futuro. ¿A dónde van dirigidas esas palabras? Creo que estamos hablando de qué es lo esencial para nosotros, y ahí estamos definiendo que la nueva esencialidad es que ya no tenemos esa realidad que teníamos antes, y hoy tenemos que pensar en crecer mejor. Y en crecer mejor significa ser inclusivos, ser colaborativos y tratar de todos juntos construir un futuro mejor para Bolivia. En cuanto a la digitalización de las empresas, Ivo, y la digitalización que se está viendo, que es una especie de factor clave en este momento en el mundo, es así como ustedes están viendo también, y han tenido ustedes contactos entre los socios de la Cámara. ¿Cómo ven para afrontar este futuro? Bueno, lo que nosotros vemos es que la digitalización, ese tránsito entre lo factual con lo virtual, todavía es un proceso. En el caso de las industrias medianas y grandes, creo que hay más mecanismos, hay más herramientas para poder usar mejor las plataformas, para poder desarrollar e-commerce. El caso es un poco más dramático cuando hablas de pymes, por ejemplo, de empresas unipersonales que tienen muchas más dificultades de poder entrar a este nuevo mundo y poder ofrecer sus productos y poder generar ventas y seducir a los consumidores virtualmente. Y no es lo mismo hacerlo de manera presencial que virtual. Hay que desarrollar habilidades que no se tienen en un caso y que hay que potenciarlas. Con lo cual hay brechas y hay que trabajar en esas brechas. Hay otras brechas también que impiden el desarrollo del e-commerce en Bolivia, y es uno, la penetración del Internet. El segundo factor, que es bastante determinante, tiene que ver con los bajos niveles de bancarización. Sin duda, muy pocas personas en Bolivia tienen una tarjeta de débito o de crédito, peor todavía. Entonces eso dificulta mucho el e-commerce. ¿Y cómo mejorar todo eso? Es un proceso también, quizás ya no dependa de ustedes, pero juntos se hace la fuerza, ¿no? La necesidad crea en realidad la oferta, y eso es lo que viene pasando. En realidad, si bien los bolivianos no tienen tarjetas, se generan pasarelas de pago, se generan códigos QR que te permiten hoy pagar, te permiten hacer transacciones virtuales, y el sistema financiero empieza a detectar oportunidades, porque estas son oportunidades sin duda, y que se complementan con la oferta del aparato productivo, y eso genera los mecanismos para el desarrollo de las plataformas. La planificación que han hecho del 2022, Ivo, ¿por dónde va? Vamos a seguir trabajando, hemos trabajado muy intensamente, hemos hecho una feria virtual, hemos hecho una semana de la industria,
y finalmente hemos festejado en grande los 90 años de nuestra Cámara. El próximo año vamos a tratar de tener algún foro internacional de primer nivel. Vamos a concentrarnos en eso. Vamos a ir a una cumbre productiva. Creo que esta es una primicia. Queremos tener una gran cumbre nacional productiva y la queremos liderizar nosotros. Estamos trabajando en ello y a partir de conocer cuáles son las demandas y las propuestas de cada uno de los productores, y aquí me refiero a los productores agrícolas, a los pymes, me refiero a los unipersonales, a los formales, a los informales, a los medianos, a los grandes. Queremos construir una propuesta para una Bolivia hacia el 2025. Entonces, esta gran cumbre de productores va a servirnos para construir una propuesta al país. Alguna vez habíamos hablado que le faltaba narrativa al empresariado nacional. ¿Tú crees que se está construyendo esa narrativa? Sí, creo que era una debilidad y el empresario boliviano no podía construir una narrativa creíble y era como que percibido de mala manera. Era el típico hombre gordo, rico, insensible con las necesidades de los bolivianos. Hoy creo que el empresariado boliviano primero ha mostrado que es resiliente, segundo ha mostrado sensibilidad ante la pandemia y se ha puesto la camiseta de los bolivianos y ha salido a ayudar a quienes más lo necesitan, y a partir de ello ha empezado a construir una narrativa positiva y ha mejorado muchísimo la percepción de los bolivianos hacia el empresario boliviano. ¿Lo hecho en Bolivia es parte de esa narrativa también? Es absolutamente parte de esa narrativa, no solamente es parte, sino es la esencia misma de esa narrativa. Le agradecemos a Ivo Vlasisevich, presidente de la Cámara. Él ha sido destacado entre nuestras personalidades del año por su trabajo, consecuencia, que sea un buen cierre de año y un próspero 22, Ivo. Gracias, estimado Carlos, gracias a ti, gracias a Datos por este honor y merecido además.